¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio acá de Teleidoscopio a través de las pantallas de WOW Media TV en YouTube y también en las pantallas de Tech Televisión, porque estamos en sus estudios, así que muy contentos y acompañándonos, por supuesto, y acompañándolos a ustedes en sus casas a través de las redes sociales, también en Instagram y TikTok. Vamos de inmediato con nuestro episodio, pero antes voy a presentar a mi compañera Amparo Montoya, que está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Amparo? Bien, contenta de estar nuevamente acá, Eduardo, y sobre todo hoy día que vamos a hablar un tema que nos toca a todos quienes vivimos en este país. Y para eso estamos junto al profesor de castellano Raúl Camayo Matamala, que nos acompaña hoy día. Bienvenido, un aplauso, profesor, a este un aplauso, capítulo. profesor. Muchísimas gracias por Un la honor invitación. tenerlo acá. Un honor, sí. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Amparo. Oiga, bueno, yo hacía la introducción. Siempre se ha dicho que los chilenos hablamos mal cuando viene un extranjero. Dice que aprenden a hablar chileno, no que aprenden a hablar español. ¿Qué cree usted de eso? ¿Está de acuerdo? ¿No hablamos tan mal? Esa es la pregunta del día de hoy, por eso lo traemos acá, profesor. A ver, brevemente y de modo simple. La Sí. lengua española es una sola. Somos un poco más o menos de 500 millones de hablantes nativos de español. Y en Chile, los que habitamos Chile, no necesariamente de nacionalidad chilena, somos poco más de 19 millones de habitantes. Obviamente, nacidos en Chile y de otras latitudes como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Por lo tanto, la variedad de español que hablamos aquí en este territorio lo denominamos el español de Chile, pero es variopinta en realidad, puesto que el español de Chile tiene un sustrato, que son las lenguas originarias, la lengua de estrato, que es la lengua que se instaló en este territorio ya 5 siglos, y obviamente en el tiempo todo acto humano va acomodándose, variando, instalándose, desarrollándose y estableciéndose como hoy lo hacemos en el siglo XXI, en este primer cuarto. Y a la pregunta, si hablamos bien o hablamos mal, lo hacemos bien y lo hacemos mal. A veces conscientemente mal y a veces conscientemente bien. Todo depende del entorno, del contexto, de la situación. Sí, claro, un aula, una sala de clases, quizás sí por el pizarrón, la disposición de las sillas y quienes interactúan allí, nos regula, nos impone un respeto. un lenguaje Más formal. formal, Claro. y a veces incluso supraformal, como por ejemplo en los exámenes de grado. Hay un protocolo, hay un presidente, hay unos integrantes y se lee incluso una pauta y se va acomodando todo el acto académico aquel según esa estructura, según ese formato muy regulado. Regulado es que obedece a reglas, a protocolos, a normas. Profesor, usted decía, y es algo muy muy importante, que nosotros nos vamos regulando, ¿no? A medida de con quién estamos conversando, nosotros tendemos a hablar de distinta manera. Cuando uno lo hace con un amigo, ¿cierto? Ocupamos otro tipo de palabras. Que no son muy bonitas. Que a no son veces. muy bonitas, pero sí lo entendemos. Por ejemplo, usted antes de llegar, yo estaba hablando con mi compañero amigo, y no era el lenguaje precisamente que estaba ocupando con usted, pero tiene mucha razón con eso. Sí. Bueno, luz, cámara, acción ya nos impuso un nivel de lengua. Claro, de hecho yo le voy a decir que Eduardo hoy día está hablando muy formal. No, pero no siempre lo ha hecho bien. Sí, lo conozco en esta ceremonia, en estos actos. Y efectivamente, todo depende. Es decir, si hablamos de un nivel informal, formal y un supraformal, el supraformal, sí, podríamos decirlo que lo encontramos en las sesiones solemnes, los encontramos en actos académicos formales, en el sistema judicial. Todo está muy pautado, muy regulado. Hay un canon allí y difícilmente, si no por exabruptos, se sale alguien de la norma. Igual ocurre en una sala de clases. Ahora, salimos de la sala de clases,
nos vamos por los pasillos y nos vamos al patio y todo se desencadena de una manera... Hay un relajo. Sí, Claro. absolutamente. Profesor, pero mire, nosotros sacamos este contenido y queríamos hacerle esta pregunta porque nosotros navegamos mucho con internet y en esta plataforma que nos une a todo el mundo hay mucho turista, sobre todo, que llega al país, y yo me he encontrado no solamente con un video, sino que son muchos. Y en estos muchos videos que yo le estoy contando, chinos, japoneses, todo tipo de gringos, alemanes, franceses, cuando llegan a Chile dicen que no entienden nuestro idioma. Que hablamos muy Que rápido hablamos también. muy rápido, pero dicen que cuando van a Perú, cuando van a Bolivia, cuando van a Colombia, es mucho más fácil entenderlo. ¿Por qué se da esta dinámica si usted dice que también somos muchos los hablantes de este idioma, pero ¿por qué se entiende más a ellos que a nosotros? ¿Qué es lo que ha logrado captar usted? Sí, a ver, voy a dar una pequeña vuelta. Demos la vuelta. Normalmente una pregunta que un estudiante inquieto hace en una de las clases que yo promuevo es: profesor, ¿dónde se habla mejor el español? Entonces, y yo devuelvo la pregunta: ¿y dónde crees tú que se habla mejor? Y ellos apuestan precisamente a algunos de los países que mencionaste, si no Perú, si no Colombia, sino también el mismísimo España. Y la respuesta que yo siempre doy es que en España se habla bien y se habla mal, en Colombia se habla bien y se habla mal, en Perú se habla bien y en Chile igual. ¿Por qué creen algunos que en Perú se habla mejor o los peruanos lo hablan mejor? Porque, por ejemplo, a diferencia nuestra, pronuncian mejor el sonido S, la S. Esa que va en posición final absoluta de palabra o en posición final de sílaba, como por ejemplo, mismo. Claro, nosotros en un habla relajada, espontánea, diremos mismo. Mismo. Es como una H, ¿no, profesor? Sí, sí, hay como sí. una H. Es un sonido que se denomina aspirado. Es una ya. aspiración del sonido S. Estoy hablando aspirado, entonces. Sí, Le voy a decir. sí. Se No llama inspirado. glotal, ¿Ya? fricativo, aspirado, sordo. Un tecnicismo. Pero eso también ocurre en nuestro caso en posición final absoluta de palabra. Y yo muchas veces les digo a los jóvenes: a ver, ¿sabes contar? Sí. 1, 2, 3. 3, No. 4, 6. 5, 6. Y llega a 10. 10. 10. No 10. No, 10. Entonces, yo ahí ya hago la primera constatación de que sí, la pronunciación de ese sonido es una característica propia nuestra, de nuestro español oral, y que en el caso del peruano o del boliviano, fíjense que no, porque allí sí ese sonido se pronuncia con una cierta tensión que hace que se perciba mejor o lo perciba mejor un hablante no nativo de español. Entonces va a decir: sí, en Perú se habla mejor, pero por ese rasgo. Pero los peruanos también tienen otras características que no siempre son percibidas como óptimas, correctas, y nosotros a lo mejor en otros entornos lo hacemos mejor. Ahora, nos estamos refiriendo a un rasgo de la lengua que es la fonación, pero no es el único rasgo que podríamos tener como métrica. También está el vocabulario, el léxico. El léxico también es una muestra de cómo hay cierto relajo en el uso del español. Les repito, en todas partes se habla bien y en todas partes se habla mal. ¿Será que nos perjudica que usamos muchos modismos? Es que A mí una vez un extranjero me preguntó: ¿qué significa el po? Me dio vergüenza, la ¿No verdad. supiste explicar? Yo le dije: la verdad es que no es nada, es como está ahí de más. No tiene ningún significado.
Ya, claro. Bueno, hay muchas expresiones idiomáticas que son muy características del español de Chile, pero también los hay en Honduras, también los hay en Cuba, también los hay en México, en Perú. No. Muy cercano a nosotros, cambia una vocal. Claro. Entonces, en todas partes, si un madrileño lo hace bien, pero un madrileño también lo hace mal. Un barcelonés lo hace bien, pero también. Entonces viene dependiendo más del contexto, quizá, sí, de dónde estemos. Sí, 100%. Definitivamente. El contexto es el que regula de una manera no escrita qué nivel de lengua emplearemos, si lo vamos a hacer de una manera más distendida, si lo vamos a hacer de una manera más selecta, cuidada, no solo en la pronunciación, sino que también en el uso del vocabulario o del léxico. Profesor, ¿y usted, disculpa Eduardo, sí, usted usa modismo? Sí, claro. ¿Sí? Claro. ¿En sus clases o ahí la evita? No, a veces igual los coloco bien. Los coloco bien de manera de esperar una respuesta, una reacción del grupo curso para que no se estén adormilando. Y ahí lo pescan al tiro. Sí, no, ahí sí. Ahí dije sí, dos cosas que quizás solo entendemos nosotros, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta que yo quería hacerle, profesor, no sé si tú te acuerdas, Amparo, que hubo un video hace algunas semanas de un podcast precisamente de españoles que decían que el idioma más feo era el chileno. Se armó toda una controversia. Sí, fue bien polémico. Fue muy polémico y de hecho nuestros queridos amigos compatriotas no hicieron nada más ni nada menos que colocarle recetas a estos personajes en su Instagram. ¿Qué cree usted? ¿Está consciente? O sea, usted ya nos dice que todos hablamos bien y todos hablamos mal. ¿Qué le diría usted a esos españoles que nos trataron tan mal, profesor? ¿Qué le diría? Tiene todas las cámaras aquí. Desahóguese, profesor. Defiéndanos. No sé en qué entorno se desenvolvían ellos, en qué parada estaban en ese momento que les hizo señalar esa apreciación. Pero, a ver, es que no es que haya que ir a la cota 1000 en Santiago para encontrar que en esa cota 1000 arriba se habla bien el español y el español de Chile se utiliza bien. Ahí también se hace mal. No es que haya que ir de Plaza Italia para el otro lado para encontrar solo muestras malas, inadecuadas, imperfectas del español. También se hace bien. Entonces, no sé si fueron al hoyo. No sé de qué hoyo me está hablando, profesor. No. A comer o a almorzar y allí... ya. Sí. Ya, el restaurante. Y allí encontraron, obviamente, o si bajaron al río Mapocho. Obviamente, donde hayan estado, a lo mejor escucharon algunas impropiedades. Y eso les hizo ser categóricos. Me voy a referir a eso de que, sí, claro, nosotros si hablamos rápido, que es súper relativo también, si lo hacemos rápido, seguramente para alguien que no está familiarizado con el español, obviamente no va a percibir, no va a captar, no va a pescar algunas de estas expresiones que nosotros utilizamos. Lo mismo nos pasaría a nosotros si nos vamos a Río de Janeiro y nos metemos en un entorno de ahí no se entiende nada. Brasileños. No pero si te hablan lento, uno puede entender. Ahí está la cosa. Sí, ahí está la cosa. También nos ocurriría en Roma, que si conseguimos encontrar a algunos italianos que hablen lento, nosotros vamos a ir comprendiendo. Lo mismo nos podría ocurrir en París, en Francia, que franceses, sí, obvio, hablan francés y hablan lento. Nosotros vamos a ir captando algunas cosas y de pronto, pero si eso es parecido al español. Claro.
Sí, y no es ninguna mentira. El francés, el italiano, el portugués son lenguas de la misma madre, el latín. Es decir, el español es una lengua neolatina. El portugués, lo mismo. El francés, lo mismo. El italiano, ¿qué decir? Lo mismo. Entonces, si juntáramos a un brasileño, a un italiano, a un francés, a un español, a un chileno, cada uno hablando su lengua, pero si lo hace de modo lento, bien modulado, vamos a ir entendiendo y percibiendo de una mejor forma lo que se está allí compartiendo. No al punto de que nosotros estamos aprendiendo francés, italiano, portugués y que ellos están aprendiendo español, pero sí que vamos a conseguir nos vamos a poder comunicar. Sí. No nos ocurriría lo mismo con alguien que hable vietnamita o que hable chino o que hable, no sé, turco. Eso ya es otra raíz, ¿no? Así es. Ya no es del tronco de lenguas qué interesante esto que europeas. No es del mismo tronco. Ahora, en el caso de otras lenguas, como las lenguas originarias, el caso del mapudungún, bueno, nosotros estamos justo en la zona más densa de la población mapuche, y escuchamos y percibimos y hemos aprendido una buena colección de palabras o de expresiones, a lo mejor las de saludo, en fin. El cagüín, sí. ¿no? Tenemos el cagüín, por ejemplo. Y yo lo escucho a nivel central cuando se ve a medios nacional, lo ocupan mucho. Pero claro. Lo ocupan mucho y no tiene que ver con la zona, pero trascendió esa palabra. Y son muchas. Yo, a ver. ¿Qué otras, por ejemplo, se acuerdan? Ya, profe, a ver, díganos. No, sí, me deleito cuando, por ejemplo, conozco un primer grupo curso, como ayer. Estudiantes, veo sus nombres, veo sus apellidos, y en los apellidos, wow, sí, claro, los hay de toda suerte, y los hay de origen mapuche. Y de pronto yo digo, Nahuel Cura. Entonces, ¿por qué Nahuel Cura? Es que yo no voy a decir Nahuel Cura, porque decir cura es hacer una modulación como la del español, porque la R del mapudungún es suave, es como la del inglés. Entonces no es cura, sino curra. Lo he dicho todo mal. Cura. Todo este tiempo. Obviamente uno diría curra rewe. Curra. Y no cura rewe. Nunca más voy a curar rewe. O uno no diría cura cautín, sino curra cautín, curra cautín. En fin, es como igual. ¿Tú trabajas en Pitrufken? No, en Pitru, con true. Pitrufken. Mira. Pitrufken. Cuando yo le dije eso quedó callado, usted no, o mi tío dijo para qué iba a decirle. No, es igual que si escuchamos Carahue. No, es Carahue. Es como gringo. Sí. Sí. Es que un poco, ¿no? ese sonido es similar, no igual, similar a la R del inglés. Profesor, usted lleva enseñando mucho tiempo, ayudando a formar generaciones de profesionales. A mí, yo voy a hablar desde lo personal en este momento, porque cuando el profesor nos hacía clase, lo vamos a decir, que nos hacía clase, sí. Cuando llegaba a la sala, yo decía, chuta, tengo que hablar bien. Y me metía en la cabeza que tenía que hablar bien, porque estaba con el profesor, uno podía hablar mal. ¿No nota eso usted en sus estudiantes? Sí, claro. Que hablan bien. Están más compuestos. O quieren hablar. Cuidan más lo que dicen. No, en la sala sí, claro, cuidan bien el modo como lo hacen. Ya. Y ya, a la distancia. Hay algunos que dicen, no, al profesor no le voy a enviar ningún posteo porque él me va a estar evaluando cómo estoy escribiendo. Uy, sí me pasa eso con usted. Yo también. Profesor. A veces le quiero comentar cosas y lo pienso. La pienso bien. Voy a la inteligencia artificial. ¿Estará bien, señor? No. Y escriba con confianza nomás. Y también el lo hacen. Mira. Entonces, ¿por qué no me escribe? Es que no, hazlo nomás.
Coloca un signo de exclamación y yo... Exacto. Porque yo abro y cierro. Coloca el signo de exclamación o el signo de interrogación al final, está bien, ahí en la sala, en el aula. En las comunicaciones de las redes sociales o en las aplicaciones, no es que todo vale. Está bien hacerlo. Pero no se preocupen tanto de colocar el signo de interrogación de apertura y el signo de exclamación de apertura, pero si tienen que tildar alguna palabra, sí. Ya, la tilde sí, esa tiene que ir. Han de tildar. Eso ya. ¿Y qué le pasa cuando ven a palabra sin tilde? Digo, no aprendió nada este hombre. Bueno. Está sufriendo aquí el profesor. Ya que estoy aquí con dos alumnos y que son muchos, son muchos que recurren a la postventa y me hacen consultas de todo tipo. De variada cuestión. Si está bien la coma, si no está bien la coma. Como por ejemplo hoy día. Me preguntaba si la coma debía ir luego de una expresión de tiempo o no debía ir. Y yo dije, mira, aquí hay un hiperbatón, están desordenados los elementos de la oración, puesto que si la oración estuviera ordenada no habría coma alguna, pero si el último elemento, que es una expresión de tiempo, va al comienzo, va a hacer una pausa, va a levantar la voz y sí, ahí hay una coma. Perfecto. O sea que igual sirve para darle una intención a lo que uno quiere decir. Sí, yo siempre enseño que el caso de la coma es una pausa breve con una entonación levemente ascendente. El caso del punto y coma es una entonación mayor que la de la coma, pero con una entonación levemente descendente. Odio el punto y coma, profesor. Odio el punto y coma. A mí me gusta. Hay que hacerse amigo de los puntos y coma, les digo yo, porque el punto y coma es más cercano del punto seguido. Si tú estás dudando en usar el punto y coma, prueba instalar allí un punto seguido, y si el punto seguido se ve bien, es punto y coma, está muy bien puesto. Ya, no solamente usted tiene que hablar bien, sino que tiene que escribir también bien, porque nos sacamos nada con hablar bien si después cuando queremos redactarle algo al profesor o darle un comentario en las redes sociales, sí. Mal. Sí, no. Le va a correr la gota al profesor. No, pero no, a mí me parece bien. Yo soy profesor 24/7. Entonces hago postventa, la clase no termina después que se ha aprobado o reprobado. Sigue la clase, sigue la clase. Podrán tener un cartón, pero las clases siguen y yo seguiré siendo profesor toda mi vida. Eso. ¿Y en su familia, profesor? Sí. Ahí de repente tiene discusiones por esto o le dice, no, así no se dice. O a sus nietos, sobre todo. Bueno, yo cuando me retiré hace 4 años, dije que me retiraba porque quería reinstalar o instalar a plenitud mi tarea de asesor cultural de nietos, es decir, acompañarlos, estar más presente. No es que no haya estado presente antes, sino que ahora sí que no tenía ninguna excusa para estar más presente, acompañarlos, no sé, en sus estudios, en sus juegos, en todo su desarrollo y atender sus preguntas, sugerirles lectura, en fin. Bueno, sé que incluso algunos de ellos han estado leyendo algunas de mis columnas de opinión y me da mucho gusto porque en realidad es inesperado que columnas de opinión que se suponen van a un público, bueno, plural, no va a un público así específico, muy selecto, sí. Que una haya caído cerca de un nieto y que la haya leído y que después interactúa conmigo en relación a esa columna. Maravilloso. Me parece profesor, pero volviendo también a lo que habíamos planteado, la pregunta. ¿Cómo van las generaciones? ¿Usted todavía está en las aulas? ¿Cómo ha ido evolucionando? O
devolucionando ¿Mejorando o vamos o para abajo empeorando? o empeorando? ¿Cómo ha sido el proceso que usted ha vivido? Porque si nosotros ya hablábamos mal cuando entramos. Lo hacen bien ahora. Sí. Sí. A ver, bueno, es un camino, es un desarrollo. Yo creo que todo ajustado a sus tiempos. Seguramente, si alguien de hace 60 años atrás nos escucha hablar, a mí y a ustedes, a nosotros, seguramente se va a sorprender. Puesto que lo que era normal, usual para él en ese entonces, sí, claro, lo que es normal y lo que es usual hoy está distante. ¿Pero ha ido empeorando el uso del lenguaje? Y sabe que antes de que responda a eso, no sé si usted ha visto, y Amparo también, hay un video que circula también en las redes sociales y están en Santiago. Entrevistan a la gente que está en las calles y hablan muy distinto a cómo se escuchan hoy, por lo menos los santiaguinos. Mira, Que eran un poco más educados, eran un poco más formal, ocupaban bien las S. No, claro. No, claro. Yo creo que la instantaneidad, instantaneidad de este tiempo, aquello que nos lleva a vivir, no sé, no es la vida loca, pero esta vida más dinámica, más transitoria, menos reflexiva incluso. Yo creo que somos en general todos menos reflexivos. Y nuestra conducta es, sí, menos pensada. Atendemos menos la forma de comunicarnos, la cuidamos un poco menos, pero sí hay instantes en que lo hacemos bien y hay instantes que lo hacemos mal. Así de simple. Ahora, yo lo remitiría, sí, claro, a que sí nos ocupemos de que no es que proscribamos los chilenismos, las expresiones propias del español de Chile, sino que las utilicemos bien instaladas en el momento debido y no en cualquier momento, en cualquier espacio. Profesor, sí, antes de terminar, porque ya estamos casi Sí. en la hora, ¿qué usted le podría decir a la gente que está viendo este podcast y que siente que a lo mejor no está hablando tan bien, que quieren hablar mejor, quieren hablar mejor. aprender a utilizar el lenguaje. ¿Qué consejo les daría a usted? Que lean. Leer es no es que nos lleve necesariamente a hablar mejor, pero sí en el leer nos estamos familiarizando con un español, con un registro que en el vocabulario, que en las construcciones gramaticales es bienvenida en cualquier espacio y ambiente. Y obviamente que si deben actuar remedando e imitando el modelo escrito que han tenido antes ante sus ojos, lo van a poder hacer con una mejor producción. No digo que exento de faltas, todos cometemos faltas, no hay quien no cometa faltas. Y por último, se debe nada más a un resbalón a veces. Yo digo que un error al hablar es un lapsus lingüe. Un error al escribir es un lapsus calami, pero el peor es el lapsus memoriae, es decir, que hemos olvidado algunos detalles, Francisco. Eduardo. Ahora le toca a él. Bien. Bien, profesor. Me lo merezco. Giselle, por haberme equivocado el otro día. Giselle. Sí, ahí sí que el lapsus memoriae, sí, claro, otro tránsito, otro momento. Sí, claro, preocupante. Bien, profesor, queríamos agradecerle como siempre por su disposición, por haber atendido al llamado y haber dicho, sí, voy a Teleidoscopio. No, claro que sí. Eduardo, bien sabes que la unión que nos fortalecimos en un año de estudio, igual Amparo, no concluyó allí. Y todas las veces que ustedes requieran de una ayuda, de una respuesta, yo allí estaré.
Ahora cuando lo vean en redes sociales no voy a dudar en escribirle, profe. Pero no, hazlo. Sí, hazlo. Lo voy a hacer. No lo voy a dudar, no lo voy a pensar tanto, voy a escribir, no me Ve larga, ve corta, da lo mismo, voy pero va a a decir, entender el el mensaje. profesor va a estar ahí agarrándose la cabeza. Pero lo vas a tildar. No, Lo voy a hacer. háganlo nomás. Igual, Rodrigo. Bien, Amparo, muchas gracias, profesor. Gracias, A profesor. ustedes. Amparo, muchas gracias también a ti. Nos vemos en una próxima y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y también en YouTube van a encontrar todos nuestros capítulos. Eso, muy bien. Estamos hablando y estamos conectándonos muy pronto. Que estén muy bien. Chao, chao. Adiós.